Estas son historias reales de hospitales psiquiátricos, donde la cordura y la locura se difuminan, donde vivos y muertos comparten los mismos pasillos. Escuchen con atención, tal vez no estén solos. La enfermera que nunca se fue. A finales de los 70, Clara, una enfermera joven y llena de ganas, empezó su primer turno en un hospital psiquiátrico del medio oeste estadounidense. El lugar era una ruina, paredes de ladrillo desgastadas, luces parpadeantes y un zumbido constante que parecía salir de la nada. La pusieron en el turno de noche en el pabellón C, donde estaban los pacientes más perturbados. Sus compañeros le advirtieron, sombras extrañas, susurros en los pasillos vacíos, pero ella lo atribuyó al cansancio. Sin embargo, esa primera noche algo no encajaba. El aire estaba denso, como si la observara. Mientras hacía su ronda, lo escuchó, un golpeteo suave, como uñas contra vidrio, desde la habitación 17. El paciente, Henry, llevaba años sin hablar, siempre mirando al techo. Pero cuando Clara miró por la ventana, él estaba sentado, sonriéndole, golpeando el cristal al ritmo de su propio pulso. Se convenció de que era una tontería, una casualidad, pero el golpeteo la siguió por el pasillo, habitación tras habitación, incluso lejos de Henry. A las 3 de la mañana temblaba, aferrada a su tablilla como si fuera un escudo. Entonces las luces se apagaron. En la oscuridad, oyó pasos, lentos, deliberados, justo detrás de ella. Giró, pero el pasillo estaba vacío. Los pasos cesaron, y una voz rasposa susurró, «Quédate con nosotros, Clara». Corrió a la sala de enfermeras, cerró con llave y esperó el amanecer. Al día siguiente no volvió. Encontraron su auto en el estacionamiento, con las llaves puestas, pero Clara había desaparecido. Años después, los nuevos empleados juraban verla, una figura de blanco recorriendo el pabellón C, golpeando las ventanas. ¿El giro? Una ordenanza encontró una foto del personal de 1952. Ahí estaba Clara, sonriendo, registrada como una enfermera desaparecida décadas antes. ¿Realmente empezó ese turno, o algo la llamó de vuelta a un lugar del que nunca escapó? El paciente del sótano. En un enorme hospital psiquiátrico en Inglaterra, cerrado desde los 90, Tom, un conserje, trabajaba el turno nocturno en 1985. El lugar tenía mala fama, tratamientos experimentales, pacientes que se esfumaban y un sótano del que nadie hablaba. Tom era práctico, no creía en cuentos de fantasmas, pero el sótano le ponía los nervios de punta. Ahí guardaban trastos viejos, sillas de ruedas oxidadas, colchones manchados y archivos polvorientos. Una noche lo mandaron a arreglar una tubería que goteaba. El aire era húmedo, el silencio aplastante, roto solo por el goteo constante. Mientras trabajaba, vio una puerta al fondo, entreabierta, una que nunca había notado. La curiosidad lo venció. La empujó y encontró una habitación pequeña, paredes arañadas, una silla atornillada al suelo y un olor metálico que no pudo identificar. Entonces lo oyó, un gemido bajo, como de dolor. Se quedó helado, la linterna temblándole en la mano. El gemido se hizo más fuerte, más cerca, hasta que sintió que venía de atrás. Giró y vio a un hombre, pálido, demacrado, con una bata raída, mirándolo con ojos vacíos. Tom salió corriendo, cerró la puerta de golpe y subió las escaleras. Se lo contó a su jefe, quien se rió, seguro era un vagabundo. Pero Tom no lo olvidaba. La noche siguiente volvió con un compañero y una palanca. La puerta estaba cerrada con candado, sin rastro de nadie. Semanas después, encontró un registro viejo, un hombre ingresado en 1963,
sin nombre, solo el número 47. Lo habían aislado tras una lobotomía fallida, olvidado en el sótano. La última nota decía: paciente fallecido, cuerpo no recuperado. Tom renunció esa semana, pero jura que los gemidos aún resuenan en sus sueños, llamándolo a esa puerta cerrada. La sombra del doctor. La doctora Elena Márquez era psiquiatra en un hospital mexicano en los 80, un lugar con un pasado brutal, electroshocks, baños de hielo, tratamientos que destrozaban más de lo que curaban. Elena era distinta, quería ayudar. Trató a los casos más difíciles, como Sofía, una joven internada por ataques violentos. Sofía era callada al principio, pero sus ojos la seguían a todas partes, sin parpadear, como si supiera algo que Elena ignoraba. Una noche, en una sesión, Sofía le agarró el brazo y susurró: «Está detrás de ti». Elena giró, solo vio su sombra en la pared. Se rió, pero Sofía apretó más fuerte: «Siempre estará detrás de ti ahora». Esa noche, Elena sintió un frío, una presencia demasiado cerca. Miró el espejo, solo su reflejo. Pero al alejarse, la sombra se quedó un instante más. Todo empeoró. Los pacientes empezaron a murmurar sobre el hombre con la doctora, señalando el vacío tras ella. Elena oía pasos en su oficina, un roce suave que paraba al girarse. Encontró registros antiguos. Un doctor había muerto en ese pabellón años atrás, atacado por un paciente al que torturó. Su nombre estaba tachado, pero la descripción coincidía: alto, flaco, silencioso. Una noche, sola, grabó con una casetera para demostrarse que eran imaginaciones. La cinta captó su voz, sus preguntas, y luego, claro como el día, un susurro: «No los puede salvar». Elena pidió un traslado, pero la sombra la siguió. Sus nuevos colegas también la veían, siempre al borde de la vista. ¿Era el doctor muerto, o las palabras de Sofía habían sembrado algo más oscuro en su mente, algo que no la soltaba? El pabellón silencioso. En un hospital psiquiátrico rural de Australia, abandonado desde principios de los 2000, Liam, un guardia de seguridad, patrullaba en 1998. El lugar era inquietante, ventanas rotas, maleza por todas partes, pero el verdadero miedo estaba en el pabellón 5. Estaba sellado, sin explicación, solo un candado pesado y un letrero borroso: «Solo personal autorizado». Liam nunca entraba ahí, pero una noche de tormenta se fue la luz y lo oyó: gritos, débiles pero claros, desde el pabellón 5. Agarró su linterna, intentó reportarlo, pero la radio solo tenía estática. Los gritos se volvieron desesperados, atrayéndolo hacia la puerta cerrada. Encontró una llave oxidada en la caseta, dudó, y la abrió. Dentro, el aire era rancio, lleno de polvo. Camas volcadas, correas colgando, pero nadie. Los gritos pararon al entrar. Exploró más, con el corazón en la garganta, hasta que halló un diario bajo un colchón. Era el registro de una enfermera de 1972, sobre pacientes encerrados en el pabellón 5 durante un motín. La última línea decía: «Siguen gritando. Nadie viene». Liam sintió una mano en el hombro, fría, huesuda, pero al girar no había nada. Corrió, cerró la puerta y no volvió. Años después, exploradores urbanos grabaron gritos débiles que se cortaban de golpe. ¿El giro? Los archivos oficiales decían que el pabellón 5 estaba vacío en 1972, sin motín, sin pacientes. Entonces, ¿quién gritaba? ¿Y por qué Liam sentía esa mano cada noche después, incluso a kilómetros de distancia? La niña del espejo. En un hospital psiquiátrico español aún en funcionamiento, Marta, una limpiadora,
Trabajaba el turno nocturno en 2015. El personal hablaba del tercer piso. Los pacientes decían que una niña los miraba desde los espejos del baño. Marta no lo creía. Había limpiado esos espejos 1000 veces, solo veía su cara cansada. Pero una noche, mientras fregaba el baño del tercer piso, las luces titubearon. Al levantar la vista, la vio, una niña, pálida, de unos 12 años, con ojos oscuros, en el reflejo detrás de ella. Marta giró, nada. Volvió al espejo. Ahí estaba, más cerca, sonriendo. El aire se heló, y la niña movió los labios, sin sonido. Marta dejó caer el trapeador y corrió, pero esos ojos se le quedaron grabados. Al día siguiente, preguntó a una enfermera veterana. Esta palideció y sacó un expediente. Ana, ingresada en los 60, se había ahogado en ese baño tras años de aislamiento. Su foto era idéntica a la niña del espejo. Marta evitó ese piso, pero los pacientes empezaron a preguntarle, ¿por qué te sigue? Sentía un aliento frío en el cuello, oía risitas en cuartos vacíos. El giro final llegó con un viejo registro. Ana no solo se ahogó. Una ordenanza cruel la había encerrado ahí, dejándola morir. Ahora no solo miraba desde los espejos. Marta renunció cuando despertó una mañana con huellas húmedas desde su baño hasta su cama, y una voz infantil susurrando, «Quédate». Estas paredes aún guardan sus secretos. ¿Qué harías si escucharas los golpes, los gritos, los susurros? Duerman bien, si pueden. Y no olvides suscribirte para más contenido como este.